Muy bien, muchachos. Miren, dice aleaciones no ferrosas vamos a darle un enfoque pues en las aleaciones de aluminio. En una clase, bueno, pues no podemos ver todo, pero sí podemos ver una parte. Entonces, vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, ¿a qué le llamamos aleación no ferrosa? ¿Qué son las aleaciones de aluminio? Enfocándonos ahora sí que en ese tipo de aleaciones de aluminio. Y otras cosas pues, por ejemplo, los retos del aluminio. ¿Cuáles han sido los retos pasados del aluminio y que a lo mejor se han solventado? ¿Y cuál es el reto presente que tiene el aluminio que tal vez ya llegó a su límite? Que esa es mi opinión, que ya tiene un límite y ya hasta ahí lo que pueda dar, pues ya. Tal vez por eso no llegó a ser el metal de más utilidad en el mundo. Pero bueno, más adelante lo iremos platicando. ¿A qué le llamamos aleación no ferrosa? Bueno, una aleación no ferrosa, vamos a decir, es una aleación diferente del hierro, aunque puede contener hierro en su composición química. Pero la idea es que no sea un elemento principal en la aleación. ¿Sí? Me explico. Miren, por ejemplo, hay algunas aleaciones de níquel, hay algunas aleaciones de plomo, de zinc, y casi todas ellas tienen un porcentaje de níquel, y algunas de ellas no tampoco, pero no son aleaciones ferrosas. ¿Sí? O sea, aleación no ferrosa puede contener hierro, ¿sí? Pero no en una gran cantidad. ¿Sí? Al menos el elemento base no es el hierro. Entonces a esas nos referimos a aleaciones como el cobre, el aluminio, el níquel, el plomo, zinc, que son de las más importantes, pero también hay otras. Entonces eso es una aleación no ferrosa. El hierro, pues son de los metales más comunes, o el metal, más bien el metal más común, el metal pues que es más fácil de obtener, y aunque su temperatura de fusión es algo elevada, pues da bastantes propiedades mecánicas bastante altas, y sobre todo pues tiene por ahí unas transformaciones de fase que no cualquier metal tiene. Entonces las aleaciones de hierro pues siguen siendo pues, las más utilizadas, ¿no? Pero bueno, estos son las aleaciones no ferrosas, también muy útiles. ¿Qué son las aleaciones de aluminio? O más bien vamos a empezar por de dónde obtenemos el aluminio. Normalmente el aluminio viene de la bauxita. La bauxita, miren, si ven esta foto, es una tierra rojiza, ¿sí? Y esa tierra, donde quiera que haya ese tipo de tierra rojiza, pues normalmente eso es la bauxita. Entonces la bauxita es roja porque también tiene bastante óxido de hierro. Y entre esos óxidos, por ahí tiene algo de alúmina, ¿sí? Entonces la bauxita es un mineral, que son piedras que tienen óxidos de hierro principalmente y óxidos de aluminio. Entonces, esa bauxita se encuentra en muchas partes. De hecho, hay bastante bauxita para allá, para Allende, para Montemorelos, ¿no? Donde quiera que veas esa tierra roja. ¿Y por qué? Normalmente la bauxita la encontramos como un contenedor natural de agua. Entonces, de hecho, dicen, ¿por qué el ser humano pues está tan acostumbrado al aluminio, a comer cierto aluminio en su organismo? Pues porque la mayoría de las fuentes donde hay agua, hay bastante bauxita. O sea, como les decía, es un contenedor natural de agua.
Entonces, pues hay bastante aluminio en la bauxita. Entonces, de la bauxita, que les digo, hay bastantes lugares donde hay, de hecho, en todo el mundo hay bauxita, pero hay lugares donde hay bauxita de mayor calidad. Le llaman bauxita de mayor calidad mientras tiene más alúmina. La alúmina es el óxido del aluminio, ¿sí? Entonces, la idea es que una vez que tú tienes la bauxita, que la obtienes de la corteza terrestre, es muy fácil obtenerla, eh, pues tratas de separarla para obtener alúmina y luego la alúmina, ahora sí, pasa por un proceso de reducción que es básicamente una electrólisis, el que le llaman el proceso Hall-Héroult, y de ahí obtienen el aluminio primario. El aluminio primario, que es el aluminio lo más puro que puede haber de aluminio, ¿no? La bauxita, normalmente que podamos tener algún tipo de roca, pues la bauxita normalmente se tritura, ¿sí? Y luego por un proceso de separación, pues se obtiene lo que es la alúmina. Y ya una vez que obtenemos la alúmina, pues la alúmina se puede meter al proceso de Hall-Héroult y en este proceso obtenemos el aluminio primario. Entonces, el aluminio primario es el aluminio producido por el proceso electrolítico, que es el proceso de Hall-Héroult. O sea, es la primera fusión desde lo que son los materiales vírgenes y sin ningún tipo de chatarra. Entonces, pues imaginen lo que es fundir un óxido, que es el AL2O3, ¿no? Lo que es la alúmina, fundirla. Entonces, pues la tienen que fundir, pues así como funden los cerámicos, con electrodos y a muy altas temperaturas, y que eso haga un proceso de electrólisis. Entonces, es bastante la energía que se requiere para producir aluminio primario. Entonces, los lugares donde se puede producir aluminio primario son limitados porque debe de existir bastante fuerte, eh, eh, bastante fuerte la obtención de la energía eléctrica. ¿Sí? O sea, para hacer esa fusión de, del cerámico para obtener el aluminio primario, pues se requiere bastante energía. Entonces, por ahí tenía yo un cálculo de lo que se requería, aproximadamente 13 kilowatt-horas por cada kilogramo de aluminio, ¿sí? Entonces, pues si le echamos cálculos, yo calculaba que eran como unos 130 focos de 100 watts por una hora para hacer un kilogramo de aluminio primario. Pues es bastante la energía, entonces ya se imaginarán que el costo del aluminio primario pues no es tan barato. El aluminio puro pues tiene unas propiedades muy particulares que dentro de las principales es que la densidad es una tercera parte del aluminio aproximadamente, perdón, del acero. Una tercera parte del acero. Entonces, puede considerarse una aleación ligera, un metal ligero. Tiene una estructura cristalográfica cúbica centrada en las caras, lo cual lo hace pues que sea maleable. Y prueba de eso está, por ejemplo, el aluminio que se utiliza para hacer papel aluminio. Fíjense qué delgado es el papel aluminio. Entonces, el que sea cúbica centrada en las caras y que sea suave el material, pues le da esa propiedad. Entonces, tiene una temperatura de fusión de aproximadamente 660 grados. Entonces, no se funde a una temperatura muy alta. Entonces, eso lo hace bastante, eh, eh, pues útil, ¿no?
No es como el acero, que son 1500 grados para fundirlo. Aquí no, son 660 grados. Otra cosa importante, pues el aluminio, su número de valencia es 3, entonces pues es bastante reactivo, pero es tan reactivo que forma una capa superficial de óxido, lo cual le da bastante protección contra la corrosión. Entonces se oxida en su parte exterior, reaccionando con el oxígeno, y lo hace pues bastante bueno para la corrosión, ¿no? Algo muy parecido al acero inoxidable, ¿no? Que no es que no se oxide, sino más bien que su oxidación lo ayuda a no sufrir oxidaciones más graves, como las picaduras. El aluminio, pues, es el metal de mayor existencia en la corteza terrestre, en forma de óxido. O sea, la bauxita hay bastante en la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, eh, tal vez de las pocas cosas en contra que tiene es que es muy dúctil, es muy suave, pero pues se puede alear con otros elementos para aumentar su resistencia. Normalmente lo dividen en aleaciones trabajables y aleaciones vaciadas. Vemos por ahí algunas propiedades de algunas diferentes aleaciones, ¿sí? Y podemos ir desde pues muy bajas con aceros, perdón, con aluminios con muy poco porcentaje de elemento aleante, ¿sí? Hasta aleaciones que pueden ser 10 veces más que por ejemplo, su gel strength, como pues esas aleaciones base níquel, ¿sí? Y sobre todo con algún tratamiento térmico. El aluminio secundario. El aluminio secundario, pues es básicamente el aluminio donde ya está reciclado. Entonces, el aluminio reciclado, pues no pierde propiedades, ¿no? Va a tener algunos elementos de más, algunos elementos lo pueden ayudar, algunos elementos lo pueden perjudicar, pero en general el aluminio secundario se considera que puede ser mejor incluso que el aluminio primario. Pero el aluminio primario siempre va a ser necesario para para la limpieza de la aleación, o para quitarle, o para hacerla más pura, ¿verdad? Pero pues cada vez tenemos más reciclaje de aluminio, y pues eso es algo bueno. Normalmente las aleaciones tienen cierta nomenclatura que se basan en unos números que te da una asociación internacional. Una, una parte te dice pues qué tipo de aleante principal, otro te dice eh, algún número progresivo que te va diciendo qué porcentajes o entre qué porcentajes está, ¿sí? Y alguna forma que tenga, que sea vaciada o en algún lingote, ¿sí? O bien alguna variante por alguna composición que tenga. Los elementos, pues cada elemento en general da ciertas propiedades. Algunos elementos incluso pueden reaccionar dos tipos de elemento y dar otro tipo de propiedad. Entonces hay que estar atento, no solamente porque tenga cobre va a ser muy duro. ¿No? Tiene que tener cobre, pero además debe tener un determinado tratamiento térmico. Hierro, por ejemplo. El hierro normalmente, el hierro forma unas fases que tienen unas formas alargadas, y pues eso no es bueno para la microestructura y puede producir fragilidad, pero en compañía del manganeso, pues reduce ese tipo de estructuras. Entonces, cada elemento pues tiene algún determinado tipo de cualidad, le da una determinada cualidad a las aleaciones de aluminio.
Vemos, por ejemplo, esta tablita donde se ve la solución sólida en el aluminio. La solubilidad sólida es importante porque pues, los principales tratamientos térmicos del aluminio pues, es la solución sólida y seguido de una precipitación. Entonces, estos son, nada más hay 5 formas de endurecimiento. Entonces, esas dos son las que le corresponden principalmente al aluminio. Recordemos que el aluminio no tiene la transformación de fase que tienen los aceros. Algunos usos que puede tener el aluminio, que han tenido bastante, pues es las aleaciones aluminio-silicio, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una aleación de aluminio que es completamente de aluminio y viene siendo pues una aleación aluminio con muy poquitos elementos aliantes, parecida a la aleación 60-63 por ahí. Y otras que tienen pues aleaciones vaciadas, como aluminio zinc, aluminio cobre. En el caso de los monoblocks o de las cabezas de motor, pues se utiliza bastante el aluminio silicio. Entonces, el aluminio silicio, aquí vemos un diagrama tipo aluminio silicio. Pues aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje del silicio, vemos la temperatura y las diferentes fases que puede haber. Por ejemplo, aquí estaría el líquido, para acá está este triangulito, pues aquí estaría el aluminio, para acá estaría el líquido plus silicio, acá estaría el aluminio plus líquido, y aquí tendríamos el aluminio plus silicio, que es lo que llamaríamos un eutéctico. Un eutéctico, pues es una fase compenetrada con otra fase. Entonces, viendo las porciones de ese diagrama, si nosotros agarrábamos una aleación, por ejemplo, la aleación aluminio 7%, que es el que principalmente se utiliza en las aleaciones que se utilizan en los monoblocks. El monoblock, siendo de aluminio, pues se le pone unas chaquetas o unos liners, como les llaman en inglés, de hierro gris que se colocan aquí, ¿sí?, al momento de la fusión, y pues eso ayuda a la fricción de los pistones. Pero todo el monoblock pues viene siendo de aluminio 7%. Y si nosotros quisiéramos saber por qué se da esa microestructura, pues quien nos ayuda a predecirla es siguiendo la solidificación de este diagrama de fases aluminio-silicio. Pues si sabemos utilizar este diagrama de fases, vamos a llegar en cualquier tipo de composición a saber qué microestructura se va a formar, que es una microestructura principalmente de un primario de aluminio con una aleación de fase secundaria de aluminio-silicio o aluminio-silicio eutéctico. Es estos puntitos negros con amarillo, ¿no? Un eutéctico aluminio-silicio, pero pues primario de aluminio. Y eso es lo que nos dice el diagrama de fases. A lo mejor con más tiempo podría explicarme un poquito mejor, pero pues quedémonos que al 7% y siguiendo este diagrama, pues obtendríamos este tipo de estructura. Pero pues el diagrama de fases nos dice lo que encontramos en la realidad. Entonces siguen siendo muy útiles los diagramas de fase. Las aleaciones vaciadas
de aluminio silicio, se fijan, tienen un punto eutéctico aquí, o sea, lo que lo hace que la temperatura de fusión aún baje todavía más. Entonces, el que tengamos una temperatura de fusión bastante baja, pues nos hace que la aleación sea más económica. No es lo mismo tener un horno de fusión a 660 grados, que es lo que funde el aluminio, a tener un horno de fusión a 580. Entonces, este tipo de aleaciones aluminio-silicio, vemos aquí el triángulo básico de la ciencia de materiales, lo que es el proceso, la estructura del material y las propiedades. Pues en ciencia de materiales normalmente pues una depende de la otra y todas están interrelacionadas. Entonces normalmente en el proceso pues nosotros para este tipo de producto nosotros veríamos pues qué proceso es, ¿no? La rapidez de solidificación que normalmente determina el espaciamiento dendrítico secundario, que ese espaciamiento dendrítico secundario es parte de la estructura y, y pues define bastante lo que es la dureza, lo que son las propiedades del material. El refinamiento químico, ¿sí?, que determina pues el tamaño de grano, qué tan grande es el tamaño de grano, también en parte tiene que ver con la porosidad, que es parte pues de la estructura, el tamaño de grano y la porosidad, y tienen que ver mucho con la dureza o con la resistencia a la tensión, a la compresión. ¿Sí? Entonces, cada una de las partes del proceso pues cambian o pueden cambiar la estructura. Y la estructura pues cambia pues lo que son las determinadas propiedades que podemos o que nos pide el producto o el cliente, ¿sí? Entonces, pues en este caso, pues las aleaciones aluminio-silicio, las más comunes son las hipoeutécticas, o sea, las que van hacia acá, hacia el lado izquierdo, pero también se podrían utilizar hipereutécticas, todo depende, fíjense cómo cambia el diagrama de fase. Entonces, en el diagrama de fase hacia la izquierda vamos a tener como primario, vamos a tener el aluminio, ¿sí? El aluminio, y luego va a aparecer pues el líquido, y una vez que solidifica todo ese líquido se convierte en un eutéctico aluminio-silicio. Y en el cambio, después del punto eutéctico hacia la derecha, nosotros empezaríamos a tener primarios de silicio con líquido. ¿Qué tanto líquido? Y dependiendo de en qué porcentaje estemos, vamos a tener más eutéctico. Entonces vamos a tener un porcentaje de silicio primario y un porcentaje de eutéctico. Entonces, las propiedades mecánicas van a cambiar bastante, ¿no? Miren, aquí el primario es eutéctico, perdón, el primario es aluminio y el secundario es el eutéctico. En cambio, en la aleación hipereutéctica, el primario es el silicio y el secundario es el eutéctico. En cambio, en el mero punto eutéctico, de aquí, en el mero punto eutéctico, pues solamente tenemos puro eutéctico. Son las propiedades que van a ser pues muy diferentes de acuerdo a la posición en el diagrama de fases. Ahí vemos, por ejemplo, una fase hipereutéctica, ¿sí?, de aluminio, 15% de silicio, o sea, como por aquí así. Entonces el silicio, pues, como al ser primario, puede tener bastantes diferentes propiedades, ¿sí?, como por ejemplo los linerless, blocks, ¿no?, que es un tipo de block que no lleva esa chaqueta de acero, lo que lleva esa chaqueta de pues del material base de aluminio. Entonces imagínense quitarle chaquetas de acero
a este producto, pues es quitarle bastante peso. Entonces, pues define bastante, ¿verdad? En qué posición estamos en el diagrama de fases. Lógicamente, pues que va a ser un proceso diferente. Vamos a tener que, pues, tener un reto de maquinabilidad, ¿no? Y tratar de tener una determinada velocidad de solidificación, pero pues ahí vemos pues cómo nos sirve el diagrama de fases para predecir la microestructura que vamos a obtener. Pues aquí el silicio primario pues ayudaría bastante en lo que es el desgaste. El tratamiento térmico del aluminio, bueno, pues tiene que ver, como les decía, principalmente con dos tratamientos principalmente, que es el tratamiento de solución sólida y el tratamiento de precipitación. Entonces, hay algunas aleaciones como tanto para wrought alloy o para casting alloys, donde algunos elementos pues dan determinadas propiedades. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque endurecen por medio de la solución sólida o endurecen por medio de la solución sólida y la precipitación. El tratamiento térmico del aluminio pues ya tiene pues bastante, tiene más de 100 años y pues fue ahora sí que prácticamente un serendipity, ¿verdad? Pues, llegaron por una casualidad a descubrir que el aluminio se endurecía. ¿Sí? Entonces, ya después de 1938, ya se empezaron a caracterizar los tipos de precipitados y ahí les pusieron sus nombres ahí los investigadores que utilizaban los microscopios para caracterizar los precipitados y bueno, ya se descubrió que el endurecimiento de las sedaciones de aluminio pues era más que verlo microscópicamente, como puede ser el caso del acero, era verlo con microscopios mucho más potentes, que llegaran a ver clústeres de átomos o precipitados de átomos, ¿no? Entonces, ¿cómo se endurece una aleación? Pues con el tratamiento de solución sólida, ¿no? Se trata de tener en solución la mayor parte de la aleación. Entonces, normalmente se lleva a una temperatura alta, ¿sí? Una temperatura alta, pero no llegar a la fusión del material. Entonces, normalmente casi siempre es abajo de la temperatura eutéctica, pero a tratar que sea lo más alta posible. Entonces, cercanas a las temperaturas eutécticas, para que no haya fases que se puedan fundir y nos pueda causar alguna fusión incipiente. Entonces, lo primero es tratar de tener en solución los elementos aleantes y darles un tratamiento, un enfriamiento, ¿sí? Para que se congele esa solución sólida. Y después de eso, bueno, pues ya tienes un endurecimiento por solución sólida, pero se le puede endurecer más si a partir de la solución sólida, que tienes tus átomos en solución sólida, los llevas esos átomos a precipitarse y formar clústeres que puedan endurecer la aleación. Entonces, la secuencia de precipitación normalmente es que tú tienes solución sólida y luego después tienes zonas Guinier-Preston y luego un tipo de precipitado que ese precipitado va haciéndose en general cada vez más grande. ¿Sí? O sea, vas de una solución sólida a zonas Guinier-Preston, luego zonas, por ejemplo, aquí como dice teta biprima, y luego teta prima, y luego teta.
Entonces, normalmente las zonas Guinier-Preston son zonas de precipitados incipientes, o sea, precipitados que apenas están naciendo, apenas están formando. Entonces, la secuencia de precipitación así va, ¿sí? Solución sólida, zonas Guinier-Preston, y luego precipitados que se van haciendo cada vez más gruesos, ¿sí? Los precipitados, ¿sí? Pues normalmente los más resistentes son los que quedan en medio de la secuencia, ¿sí? Porque normalmente los precipitados tienden a hacerse más grandes y pierden su cohesión con la matriz, entonces tienden a reblandecerse. Entonces, después de un tiempo, las aleaciones de aluminio tienden a volver a ser blandas, pero es más que nada por esos precipitados que siguen creciendo con el paso del tiempo de forma natural. Los más resistentes, pues llegan a ser los que tienen coherencia con la matriz. Hay diferentes formas de precipitados de acuerdo al tipo de aleación. Aquí vemos, por ejemplo, algunos precipitados, cómo se verían en el CEM, que en el TEM, que es de la única forma en la que se pueden ver los precipitados. Con el microscopio óptico no podemos verlos, ¿sí? Entonces, los precipitados coherentes, o sea, que tienen coherencia el precipitado con la matriz, pues son los que tienen mayor dureza. Ya cuando el precipitado empieza a crecer, pues pierde su coherencia con la matriz. O sea, ya no está conectado de la misma manera a el material base. Entonces el material pierde coherencia y por tanto pierde resistencia. Y entonces un mecanismo o los mecanismos que explican el por qué se pierde la resistencia, pues tiene que ver con la interacción de las dislocaciones con los precipitados, ya sea un precipitado coherente o un precipitado no coherente. En el precipitado no coherente, pues se supone que van formando cuando la dislocación trata de pasar por el precipitado, pues o sea, la dislocación va hacia abajo, ¿sí? Y la dislocación pasa a los precipitados, pero deja en cada precipitado un loop, ¿sí? Y si volviera a pasar otra dislocación otra vez, pues volvería a formar otro loop. O sea, ¿qué es lo que va sucediendo? Pues la aleación se sigue endureciendo hasta cierto punto y luego se quiebra, ¿sí? Entonces, pues para eso, pues el material pues ya va perdiendo su fuerza. En cambio, los precipitados coherentes, como se explica la interacción de las dislocaciones con los precipitados coherentes, pues tiene que ver con que al pasar una dislocación por los precipitados, pues no la pasa, opone bastante resistencia y no lo pasa, pero si lo llega a pasar, pues lo quiebra. Entonces, pero de aquí a que lo quebró, pues la dislocación, pues el material, el precipitado, pues tuvo bastante resistencia, mucho más que los precipitados no coherentes. Y bueno, ahí también, como les decía, se explicaría el fenómeno del endurecimiento por deformación en el caso de los precipitados no coherentes, ¿no? Entonces, ¿de qué depende el incremento de la resistencia? Pues depende del tamaño, la forma, la distribución de los precipitados. Entonces, eso es lo que nos va a definir qué tanto se va a endurecer nuestra aleación. No sé si hay alguna duda hasta aquí, muchachos.
No, por Yo el no. momento todo claro. Todo bien, gracias. Entonces, pues, todo tratamiento térmico que se le dé, pues, dependiendo de dicho tratamiento, pues vamos a obtener nosotros ciertos precipitados, ¿verdad? Y bueno, dependiendo de su tamaño, forma y distribución, va a ser las propiedades que nosotros vamos a tener. Entonces, normalmente el tratamiento térmico del aluminio, pues es un tratamiento de solución a alta temperatura, les digo, un poco abajo de la temperatura de eutéctica, si es una aleación eutéctica, si no, pues donde tengamos una sola fase, ¿sí? Seguido de un enfriamiento rápido, un temple, y después, aquí pues en el tratamiento 1 ya tenemos nuestro tratamiento de solución, ya se habrá endurecido la aleación, pero podemos dar un tratamiento de envejecido a baja temperatura, o sea, una temperatura alrededor de la mitad de lo que es la temperatura de solución, se deja un determinado tiempo y se enfría al aire libre. Eso me hará que el tratamiento en solución, ¿verdad? Yo siempre explico que el tratamiento en solución es como tener agua con azúcar, ¿no? Nos revolvemos el azúcar en el agua y ya llega un momento en que ya solamente tenemos agua azucarada. No tenemos azúcar, no tenemos agua, sino tenemos agua azucarada. Es lo que tenemos en el tratamiento 1. Pero si nosotros le damos tiempo, un tiempo de envejecido a una determinada temperatura y enfriamos al aire libre, es como si se precipitara esa azúcar. Entonces, esos precipitados nos darían dureza, mayor dureza. Un ejemplo de un tratamiento térmico en una aleación de uso automotriz, solamente para ver esto del proceso, propiedades y la estructura del material. Elegimos ahí una aleación del tipo 354, que bueno, es un trabajo que hice hace tiempo. Es una aleación 354, que es una aleación de aproximadamente 9% de silicio, con cobre, con magnesio principalmente, titanio para refinar. Entonces anda por aquí así. Entonces va a ser una aleación pues, con un eutéctico de silicio, un aluminio primario. Aquí en este horno de gas vaciamos la aleación, vaciamos unas piezas ahí para luego cortarlas y tronarlas en la máquina de tensión, después de hacerles algunos tratamientos térmicos y analizar toda la gama o todo el espectro que puede haber de propiedades mecánicas de la aleación. La caracterización pues fue microestructural, ¿sí? Vimos en el SEM con las estructuras que había, hicimos un análisis térmico, ¿sí? Que bueno, es mejor utilizar un análisis térmico, pues además de ver los diagramas de fase que puede haber, y pues vemos todos los tipos de fase que pueden aparecer en la aleación. Vemos las microestructuras que obtenemos después del tratamiento térmico, y cómo pues cambia un poquito la microestructura. Vemos el tamaño de grano, y algunos parámetros microestructurales como el DAS o SDAS, que es el espaciamiento dendrítico secundario, el tamaño de grano, el grado de modificación del eutéctico. Y hacemos unas gráficas, que son unas gráficas que bueno, me gustaron esas gráficas porque mostraba, pues es una manera de mostrar resultados, ¿no? Y era unas gráficas que hacía un investigador en aquel tiempo, ¿verdad? Que todavía es bastante, pues es bastante bien inteligente ese investigador, se llama Carlos Cáceres. Era un argentino que hacía este tipo de gráficas, ¿no? Se fijan cuántos valores hay y cómo podemos ver una aleación, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos el UTS, aquí tenemos la deformación plástica,
las líneas así, que llevan cierta inclinación son de yield strength, y las líneas hacia acá son líneas de calidad. La calidad, me gustó ese parámetro porque es un parámetro que sería muy, muy práctico en la industria automotriz, porque la calidad viene siendo una parte, el UTS, o sea, el esfuerzo último de tensión, pero otra parte, qué tanto se deforma antes de la ruptura. Entonces, en el caso de un choque, como en los materiales aeronáuticos o en los materiales de uso automotriz, en el caso de un choque, pues nos interesa saber qué tanto se va a deformar antes de quebrarse. Entonces, pues por eso le llaman calidad. Pues, mientras más calidad haya, pues significa que nuestro material es mejor, ¿sí? Pero si se fijan en esta aleación, entonces lo mejor sería que el material fuera bastante resistente, ¿sí? Que tenga un yield strength muy alto, pero que también tenga una calidad bastante grande. Entonces, mis materiales mejores estarían por acá, y de hecho impondrían un límite por la fórmula matemática, estaría por acá. Y mis materiales peores pues estarían por acá, con menor resistencia, ¿sí? Por aquí, con menor resistencia, pero con menor plasticidad, ¿sí? Entonces, hicimos pues pruebas en materiales ASCAST, o sea, así como los vaciamos, sin ningún tratamiento y con solución sólida. Y vemos que hay una gran diferencia. No hay tanta diferencia en el yield strength. Se fijan, el yield strength es muy parecido, pero en cuanto a calidad y en cuanto a UTS, pues sí hay bastante diferencia, ¿sí? O sea, el tratamiento de solución sólida no da tanta dureza, pero sí da bastante elongación. Entonces, esa es la gran diferencia entre ASCAS y solución sólida. Y enseguida hicimos 1000, no sé, por decir un número, ¿verdad? Pero hicimos bastantes tratamientos térmicos a diferentes temperaturas y además de diferentes temperaturas a muy diferentes tiempos para obtener, no sé, miles de probetas ensayadas, y obtuvimos un comportamiento así. Si se fijan, es como un loop donde podemos ver los mínimos de la aleación en cuanto a yield strength y los máximos, mínimos y máximos de yield strength, mínimos de calidad y máximos de calidad. Entonces vimos todos los límites que puede tener esa aleación. Entonces, si le queremos pedir algo a ese tipo de aleación, pues ya sabemos qué tanto nos puede dar y cómo, en cuanto a propiedades. Entonces, si nosotros analizáramos el porqué de ese loop, ¿sí? ¿Por qué esos límites en la aleación? Pues nos llevarían a lo mismo de que hay un máximo y luego la aleación se cae, ¿sí? En cuanto a tratamiento térmico. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues básicamente a lo que explicábamos anteriormente, lo que debe haber precipitados coherentes y luego después los precipitados se vuelven incoherentes con la matriz. Entonces, esa subida y luego después caída de material, pues es algo que se ve en las aleaciones utilizadas en la industria automotriz para los monoblocks, las cabezas de motor. Entonces, pues estos es por las determinadas zonas por las que atraviesan pues los precipitados. Entonces,
esos valores que suben y bajan, pues a final de cuentas pues es lo que nos da, pues de lo que hablábamos, de los precipitados. Y vaya, yo creo que sí lo han tomado muy en cuenta todo esto, ¿no? Porque ahora a los motores de aluminio, pues les dan 20 años de vida, ¿no? La empresa asume el compromiso de que en 20 años el material va a estar en buenas condiciones, pero después de 20 años ya no, ya un monobloc o una cabeza de motor, ya no hay garantía. ¿Por qué? Porque, bueno, pues esos precipitados van a hacerse coherentes o van a crecer y pueden perder su resistencia. Eso es lo que se ha encontrado. Y bueno, vamos al último punto, muchachos. Creo que me voy un poco rápido, pero como quiera, cualquier duda, ahorita me preguntan. Pero retos del aluminio. Por ejemplo, si vemos ya con lo que hemos visto, pues vimos que es el metal de mayor existencia en la corteza terrestre en forma de óxido, ¿sí? Entonces, ese es un pro muy bueno. Vemos que es ligero, que es pues una tercera parte aproximadamente del acero, que es bastante resistente a la corrosión, que su temperatura de fusión es bastante baja. Entonces, para fundirlo, pues no hay tanto problema, que tiene una buena resistencia en general y su estructura es FCC, que lo puede hacer trabajable. Los contras, pues como les decía, el alto costo energético y económico, la baja resistencia en estado puro, ¿sí? En general estoy hablando de temperatura ambiente, y pues sobre todo la baja resistencia a temperaturas elevadas. Entonces, por ejemplo, algo que yo creo ya pues está superado por dos cosas. La primera, bueno, porque bueno, el material se lo tienen que llevar a algún lugar donde pueda haber bastante energía. Un lugar donde haya bastante energía puede ser un lugar donde el aluminio se pueda hacer bien. Porque requiere bastante energía. Entonces, un lugar, por ejemplo, sería muy bueno, pues un lugar de hecho, donde yo estuve en mi doctorado. Sí, es un pueblito que se llama Chicoutimi, que está hacia el norte de Quebec, más allá de Montreal. Entonces, aquí tiene una particularidad, ¿verdad? De hecho, le llaman el Aluminium Valley, y tiene una particularidad que, pues, aquí está el océano, entonces hay entradas, ¿sí? de río por donde pueden entrar embarcaciones muy grandes, muy gigantes, y esas embarcaciones pueden llevar bauxita de la mejor calidad y la llevan a estos lugares donde hace un frío de menos 40 grados. ¿Se imaginan menos 40 grados? Entonces, con fríos así tan fuertes, pues va a haber corrientes subterráneas en la Tierra que se pueden ser utilizadas para hacer hidroeléctricas. Entonces, lo que más existe allá en Quebec, pues son la electricidad. Entonces, pues prácticamente le sale a nada hacer el aluminio, ¿no? Porque pues, por un lado, pueden llegar embarcaciones muy, muy grandes a, a, a ese pueblo, Saguenay, y, y puede haber bastante energía para hacer el aluminio primario. Entonces eso los convierte pues en una gran potencia en el aluminio, para hacer el aluminio primario. ¿Sí? Entonces pues esas universidades que tienen ahí cerca pues se dedican bastante al aluminio, hay bastante apoyo para la investigación del aluminio. Entonces esa es una, que se pueda combatir
de esa manera el alto costo energético. Otro, entonces yo le pongo ahí una carita feliz, una carita verde, ¿verdad? Porque ese reto, pues pues al menos el costo energético, pues puede sopesarse. El otro es el costo económico. Bueno, pues el costo económico, yo creo que el hecho del reciclaje, ¿no? O sea, la mayoría de las latas van a parar a estas empresas de fundición de aluminio que hacen los monoblocks y las cabezas de motor. Entonces, el utilizar el aluminio reciclado ocupa solo el 4.4% de lo que se ocupa para hacer el aluminio primario. Entonces es un ahorro energético pues bastante alto. Entonces conviene el reciclaje y es un valor bastante rentable, ¿sí? Entonces, carita feliz a ese contra que tiene el aluminio del costo económico y energético. Otra carita feliz también, pues para combatir las bajas propiedades a temperatura ambiente, porque, bueno, se han encontrado que algunos elementos, pues, le dan muy buenas propiedades. Y les digo, principalmente por solución sólida y por tratamiento de precipitación, aunque no se descarta el refinamiento de grano o la deformación plástica. Entonces, las aleaciones y los tratamientos térmicos, o sea, los diferentes aleantes y los diferentes tratamientos térmicos, pues hace que el combate a las bajas propiedades de temperatura ambiente pues, sea posible. Entonces, pues otra carita feliz verde. Ahora, el último punto que decíamos, la baja resistencia a temperaturas elevadas. Aquí, pues nos decía gente de la industria que cómo bajaban las propiedades, en este caso el UTS, a determinadas temperaturas, temperaturas de las pruebas, ¿sí? Desde 25, 150, 200, 250, 300, y cómo iban bajando las propiedades con la temperatura. Entonces ellos decían, si pudieras al menos mantener la curva o que la curva no fuera tan pronunciada, pues eso nos serviría bastante para nosotros ofrecer un mejor producto, ¿sí? Entonces, es lo que nos decían. Entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a ver qué podríamos hacer. Entonces, nuestro tema bueno, en el caso mío del tema de tesis, fue pues ponerle algo de circonia a las aleaciones. También lo intentamos por medio de tratar de poner algún tipo de metal matrix composites que prácticamente no funcionó para temperatura alta, pero el hecho de poner circonio en el material, pues pensamos que podría ayudar. Entonces, bueno, pues el circonio, pues en muchos de los casos formaba una estructura pues alargada que no era muy buena para las propiedades mecánicas, no digamos para la alta temperatura. Y bueno, pues fueron ahora sí que nuevas fases que se encontraron, ¿verdad? No les pusimos nuestro nombre ni nada, ¿verdad? Pero pues fueron la primera vez que se nombraron algunos tipos de fases, fases con aluminio, silicio, titanio, circonio, que fueron caracterizadas, ¿sí? Por medio de análisis térmico, microestructuras, SEM, EDX, ¿sí? Entonces, aquí pues le ponemos carita, ahora sí, no carita triste, ¿verdad? Porque la tristeza no tiene nada que ver, pero sí carita roja, de que, bueno, pues hay que ser honestos, sinceros y decir, bueno, en esa tesis se identifican a las fases, ¿verdad? Usar circonio en aleaciones vaciadas podría ser prometedor con las propiedades mecánicas a alta temperatura, pero
no se ha logrado mejorar las propiedades a alta temperatura. Lo que nos pedían era que a ver si podía subir, y aquí como que hubo una aleación que como que aguantó un poquito más. Entonces, por ahí todavía siguen intentando con circonio. He leído algunos papers de este año que han seguido intentando. ¿Por qué? Pues porque se vio algo por aquí, algo prometedor, ¿verdad? Entonces, a lo mejor algún tipo de algún porcentaje de circonio todavía a lo mejor puede andar peleando para aumentar las propiedades del aluminio a alta temperatura. Pero pues, pues se sigue siendo un reto, y yo creo que es un reto que difícilmente se va a superar. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, si alguien encuentra lo contrario, pues qué bueno para él, ¿no? Entonces, como conclusiones, pues les diría que la economía es la que dicta el uso de las diferentes aleaciones, hay un balance entre la utilidad, las propiedades, el precio. El reciclaje ha hecho muy importante a las aleaciones de aluminio en la industria mundial. O sea, es muy, el hecho de que sea más económica, que sea más barata por el hecho de utilizar el reciclaje, y que se pueden obtener muy buenas aleaciones con el reciclaje, aunque se siga utilizando el aluminio primario. Otro punto que es que pues ya están marcados los límites en las propiedades de las aleaciones de aluminio. Entonces, esa es mi opinión, que difícilmente podrá aumentar sus propiedades a alta temperatura. Pues aunque lleguen a subir las propiedades a temperatura ambiente, pero a alta temperatura, y no tan alta, digo, arriba de 250 grados, ya el aluminio va a empezar a degradarse, ¿no? Entonces, es difícil que eso cambie. Pero bueno, si alguien encuentra cómo aumentar las propiedades a alta temperatura del aluminio, pues lógico, yo creo que le va a ir muy bien. Los castings de aluminio pues siguen siendo muy buena opción para la industria automotriz, aunque llegue la industria de los carros eléctricos, ¿verdad? Pues va a tener que haber carcasas, va a tener que haber materiales ligeros, entonces los castings de aluminio pues van a ser una muy buena opción, ¿sí? Y bueno, eso sería, yo pienso que todo de la presentación, muchachos. No sé si tengan alguna duda, si hay algo que les interese. Yo tengo una duda, doctor. Estaba mencionando hace algunas diapositivas sobre el costo energético del aluminio y pues menciona que es muy alto, pero eh, en contraste, por ejemplo, contra una aleación de acero o algo así, no sé si pueda comentar algo al respecto, es como 2 veces, 3 veces, 1.5. Bueno, económicamente sí es mucho más caro el aluminio primario, económicamente. O sea, porque bueno, el proceso Hall-Héroult es la fusión de un cerámico. Imagínense fundir un cerámico que son 2500 grados. Ok, Entonces, eso es lo caro. En cambio, el acero, pues el acero funde a 1500, 1600 grados. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, ya, por eso el aluminio primario, el aluminio puro, o el aluminio más puro que hay, es más caro que cualquier acero. Y lógico que el aluminio secundario. Pero por eso el aluminio reciclado pues, ha ganado bastante fuerza. ok, gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Buenos, no sé si por ahí está el doctor Jorge. Sí, aquí estoy, Jacobo. Si tengan alguna otra pregunta o algo que más que podamos ver. Yo por mi parte todo bien. Muchas gracias, doctor. Por mi parte también, todo bien. Por mi parte igual, todo bien. Sí, todo. Sí, doctor, todo bien hasta ahora. Jacobo, actualmente sigues trabajando con aluminio. Sí, actualmente seguimos trabajando con aluminio, bueno, tratando de hacerlo más, que la investigación sea más barata. O sea, el hacer las pruebas que hacíamos, pues siempre andábamos con una empresa, estábamos en mucho contacto con una empresa y bueno, pues no es lo mismo hacer una vaciada de 200 kilos de aluminio para una empresa que maneja miles de toneladas al día, ¿verdad? Y que para ellos pues no les sale tan costoso, ¿no? A que a ti tú hagas unos vaciados, ¿verdad? Y que todo salga de los, pues ahora sí que de los apoyos que puedan haber, pues no es igual. Entonces, pues sí buscamos hacer, pues, ejercicios o pruebas que sean mucho más económicas y que nos den buenos resultados para, pues para que sea interesante para las publicaciones, para que sea interesante para los estudiantes, ¿sí? Para, pues para hacer algo que sea agradable para todos, ¿no? Muy bien, Jacobo. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, pues entonces vamos a agradecer al doctor Jacobo por haber participado esta noche y por la gran presentación que dio. Te agradecemos. gracias. Mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias, De doctor. nada, muchachos, estoy para servirles. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, muchachos, doctor. entonces aquí se acaba ya el semestre. Posteriormente ya tendrán sus calificaciones. Un placer haber estado a sus órdenes. Gracias, doctor. Ok, Igualmente, gracias, doctor, muchas gracias. Gracias. Igualmente, gracias. Nos vemos y muchas gracias otra vez, Jacobo. Buenas noches. Jorge, nos vemos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Felices fiestas.